Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el problema de área y en este vídeo vamos a ver cómo obtener el área de un triángulo. ¿Cómo obtenemos el área de un triángulo? Bueno, pues ya sabemos que es un medio por base por altura, pero vamos a ver cómo obtenerlo empleando el plano de coordenadas. Aquí tenemos un plano de coordenadas, vamos a colocar aquí un triángulo y una vez que colocamos aquí el triángulo en el plano de coordenadas, ¿cómo obtenemos nosotros el área de este triángulo que tenemos aquí? Bueno, pues si os fijáis, aquí tenemos una línea. ¿Cuál es la ecuación de la línea? Ya sabemos que es y es igual a m por x. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la pendiente? Bueno, pues para ello necesitamos el cambio que tiene x y el cambio que tiene y. Ya sabemos que aquí vamos desde 0 hasta b, que es la base del triángulo. Y ya sabemos que si vamos desde 0 hasta h, que tenemos la altura del triángulo, bueno, pues aquí tenemos el cambio que sufre y y aquí tenemos el cambio que sufre x. Teniendo estos dos cambios podemos obtener la pendiente de esta ecuación, es decir, que tenemos y es igual a h entre b por x. Una vez que tenemos estos datos, lo siguiente que tenemos que hacer es dividir la base del triángulo en partes iguales, empleando rectángulos. Si queremos tres rectángulos, bueno, pues simplemente tendremos que dividir b, que es la distancia que hay desde 0 hasta aquí, hasta este punto, ya sabemos que corresponde a la base. Bueno, pues como digo, si queremos tres rectángulos iguales, tendremos que dividir esta distancia entre 3. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, pues vamos a obtener tres rectángulos que tienen la misma base. ¿Cuál es la base de estos rectángulos? Bueno, pues ya vemos que es b entre 3. Bueno, pues una vez que hemos dividido este área, este triángulo, en rectángulos con la misma base, bueno, pues simplemente tendremos que obtener estas x que tenemos aquí para luego evaluar con la ecuación lineal, es decir, tendremos que obtener estos puntos funcionales que tenemos aquí. ¿Para qué? Bueno, pues porque una vez que tenemos la base de cada rectángulo y la altura de cada rectángulo, bueno, pues tenemos la base por la altura y simplemente sumando todos los rectángulos vamos a aproximarnos al área del triángulo que tenemos aquí. ¿Por qué digo que es una aproximación? Bueno, pues porque vamos a ver enseguida que si aquí estamos usando rectángulos, bueno, pues ya vemos que el área de este rectángulo realmente es mayor que el área que tenemos bajo la curva en este rectángulo de aquí, bajo la línea que tenemos en este rectángulo de aquí. Es por ello que realmente cometemos un error. Bueno, pues antes de ver cómo obtener este área del triángulo, tenemos que hacer un pequeño repaso a lo que vimos en el vídeo anterior, y es lo siguiente: cuando veamos esta notación de aquí, ya sabemos que es igual a esta ecuación. Pero os dije que venía de esta otra. ¿Cómo habíamos obtenido esta ecuación? Bueno, pues simplemente sumando los primeros n enteros números positivos. Bueno, pues llegábamos a esta ecuación y, como digo, esta ecuación es la misma que esta. ¿Por qué? Bueno, pues porque si partimos de que k es igual a 1, ¿cuánto vale el primer término? Bueno, pues simplemente hay que sustituirlo por 1 y llegamos a esto de aquí. ¿Por qué? Porque si llegamos hasta n, ¿cuál es nuestro último término? Ya sabemos que es n y luego al multiplicarlo por n, bueno, pues como digo, ya vemos que obtenemos la misma ecuación. Ahora bien, si k no es igual a 1, bueno, pues tenemos que emplear esta de aquí. Y si k es igual a 1, bueno, pues empleando esta otra de aquí, que realmente es la misma, bueno, pues vamos a llegar al resultado. Bueno, pues quedando esto claro, vamos a ver cómo obtener el área de un triángulo empleando las coordenadas. Como digo, aquí tenemos este área, que ya sabemos que es 1 entre 2 por b, h, el área del triángulo. Ahora, bueno, pues lo vamos a colocar en este plano de coordenadas. Al colocarlo en este plano de coordenadas, bueno, pues ya vemos que aquí realmente tenemos una ecuación lineal, que ya sabemos que es y es igual a m por x. Pero aquí tenemos la base y aquí tenemos la altura, es decir, aquí tenemos el cambio que sufre x y aquí tenemos el cambio que sufre y, y es con ello donde podemos obtener nosotros la pendiente de esta ecuación. Ya sabemos que desde 0 hasta b tenemos b, la distancia es b, y que desde 0 hasta h la distancia es h, teniendo el cambio de y y de x. Bueno, pues como digo, obtenemos esta pendiente, ya vemos que es y es igual a h entre b por x. Bueno, pues esto que tenemos aquí. Ahora bien, una vez que tenemos estos datos, como digo, bueno, pues lo que tenemos que hacer es dividir la base en partes iguales para obtener rectángulos con la misma base. Si queremos 4, bueno, pues simplemente tendremos que dividir la distancia que hay desde 0 hasta b entre 4 y vamos a obtener rectángulos con la misma base. Ahora bien, tenemos tres formas de representar estos rectángulos y es la siguiente. Ya vemos que la hipotenusa puede pasar por el centro superior de cada rectángulo, también puede pasar por la parte derecha superior de cada rectángulo y también puede pasar por la parte izquierda superior de cada rectángulo. Bueno, pues ya vemos que tenemos tres formas de representar los rectángulos, pero como veis, en cada representación siempre estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque ya vemos que aquí tenemos un mayor área de la que tenemos aquí, bajo la línea. Aquí nos pasa lo mismo y aquí, bueno, pues tenemos un área menor, pero en definitiva
ya vemos que siempre estamos cometiendo un error. Por eso, con este método, realmente lo que estamos haciendo es aproximar el área del triángulo. Bueno, pues vamos a representar los rectángulos con esta forma, pero si lo queréis representar con esta forma o con esta otra forma, bueno, pues realmente es muy parecido. Bueno, pues como digo, vamos a emplear esta forma de aquí. Ahora bien, como digo, bueno, pues tenemos que dividir la base en partes iguales para emplear rectángulos que tengan la misma base. Bueno, pues vamos a dividir este triángulo en n números de rectángulos. Bueno, pues aquí lo tenemos, aquí tenemos un número en concreto de rectángulos. Si hubiéramos querido 3, bueno, pues ya sabemos que tenemos b entre 3, pero esta vez lo estamos representando con n números de rectángulos. Bueno, pues ¿cuál es la base de cada rectángulo? Ya vemos que tenemos b entre n. Bueno, pues como digo, la base de cada rectángulo que tenemos aquí, ya vemos que es igual a b entre n. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos la base de cada rectángulo. ¿Qué nos falta? Nos falta la altura de cada rectángulo. ¿Y cómo obtenemos nosotros las alturas de los rectángulos? Bueno, pues simplemente tenemos que obtener las x que tenemos aquí, y una vez que tenemos estas x, bueno, pues la tenemos que evaluar en la ecuación lineal para obtener estos valores funcionales. Y una vez que tenemos la altura y la base del rectángulo, bueno, pues multiplicando la base por la altura y sumando todos los rectángulos, vamos a aproximar el área del triángulo. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros estas x? Bueno, pues ya sabemos que desde 0 hasta x sub 1, bueno, pues ¿cuál es la base del rectángulo? Ya hemos visto que es b entre n. ¿Cuál es la base del rectángulo de x sub 1 a x sub 2? Bueno, pues ya sabemos que es b entre n, y así con todas las bases de los rectángulos. Ahora bien, ¿cuál es la distancia que hay desde 0 hasta x sub 2? Bueno, pues ya vemos que tenemos dos bases del rectángulo. En definitiva, tenemos que multiplicar la base por 2. ¿Cuál es la distancia que hay desde 0 hasta x sub 3? Bueno, pues tenemos tres bases iguales. En definitiva, tenemos 3 por b entre n. Bueno, pues así es como obtenemos nosotros todas las x que tenemos aquí. Y para que lo veáis mejor, aquí lo tenemos. Como digo, ¿cuál es la distancia que hay desde 0 hasta x sub 1? Bueno, pues ya sabemos que es la base del rectángulo. ¿Cuál es la base del rectángulo? Como lo hemos dividido en partes iguales, ya sabemos que tenemos b entre n. ¿Por qué entre n? Porque tenemos n rectángulos. Si hubiésemos tenido 5 rectángulos, bueno, pues simplemente la base de cada rectángulo sería b entre 5. Bueno, pues ¿cuál es la distancia que hay desde 0 hasta x sub 2? Bueno, pues como tenemos dos bases iguales, simplemente multiplicando la base por 2, vamos a obtener la distancia que hay desde 0 hasta x sub 2. Y así con todas las x que tenemos aquí. ¿Para qué queremos estas x? Bueno, pues una vez que obtenemos estas x, recordad que ahora tenemos que obtener estos valores funcionales. Y para que lo veáis mejor, aquí lo tenemos, nos vamos a centrar solo en un rectángulo. Y como digo, aquí tenemos la base de cada rectángulo, que ya sabemos que es b entre n. Luego hemos empleado esta forma de aquí para obtener esta x que tenemos aquí, que realmente es la distancia que hay desde 0 hasta x sub 1. Pero necesitamos x sub 1 porque tenemos que obtener este valor funcional, que es la altura del rectángulo. Bueno, pues ya vemos que tenemos que emplear esta función y evaluar en este punto de aquí. Y una vez que obtenemos su valor funcional, bueno, pues multiplicando la base por la altura vamos a obtener el área de este rectángulo de aquí. Y como tenemos n rectángulos, bueno, pues simplemente luego tenemos que realizar la suma. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Como digo, aquí tenemos la altura por la base de cada rectángulo y luego simplemente las tenemos que sumar. ¿Cómo representamos esta suma? Bueno, pues aquí lo tenemos. Y recordar que estamos cometiendo un error porque estamos con una aproximación, porque ya vemos que el área de cada rectángulo siempre va a ser mayor que el área que tenemos en este rectángulo de aquí bajo la ecuación lineal. Ahora bien, que no os confunda esto de aquí, ya sabemos que la base de cada rectángulo es b entre n. Pero aquí hemos obtenido estos puntos empleando esto que tenemos aquí simplemente para obtener los valores funcionales, porque ya vemos que tenemos que obtener los valores funcionales, que es la altura de cada rectángulo. Y una vez que obtenemos la altura de cada rectángulo y como tenemos su base, realizando la correspondiente multiplicación y luego sumando todos los resultados, vamos a obtener la aproximación del área del triángulo que tenemos aquí. Ahora bien, como ya sabemos que estamos cometiendo realmente un error, ¿cómo podemos nosotros reducir el error al máximo? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Y nos dice lo siguiente, que parece válido que reduzcamos el error introducido por este método de aproximación. El área de cada rectángulo es mayor que el área bajo la gráfica sobre un intervalo, al dividir el intervalo, que va desde 0 hasta b, en subdivisiones más finas. En otras palabras, esperamos que una mejor aproximación de A pueda obtenerse usando más y más rectángulos, es decir, que los rectángulos, el número de rectángulos se aproxime a infinito. ¿Y eso qué quiere decir? Que los anchos de cada rectángulo, bueno, pues que van decreciendo, que se aproximan a 0.
Es decir, ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos aquí este triángulo. Bueno, pues si tenemos este rectángulo de aquí, porque tenemos n número de rectángulos con la misma base, bueno, pues ¿qué pasa si vamos aumentando el número de rectángulos? Ya sabemos que este ancho se va haciendo cada vez y cada vez más pequeño. Bueno, pues ya vemos que cada vez se va haciendo más y más pequeño, y eso quiere decir que el ancho de cada rectángulo, bueno, pues se va aproximando a 0. Y ya lo podéis ver con esta ecuación de aquí. Recordad que estamos dividiendo la base del triángulo por un número en concreto de rectángulos. Bueno, pues ya vemos que si este número de rectángulos es infinito, se aproxima a infinito, bueno, pues ya sabemos que este cociente se aproxima a 0. Bueno, pues ya vemos que cuando el número de rectángulos realmente tiende a infinito, bueno, pues ya vemos que el ancho de cada rectángulo tiende a 0. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos la función de la ecuación lineal, recordar. Aquí tenemos representado un punto en concreto de la x, recordar lo siguiente, que tenemos esto de aquí. Bueno, pues ¿cómo obtenemos cada x? Ya sabemos que cada rectángulo siempre tiene la misma base y luego simplemente le tendremos que multiplicar por cuántos rectángulos tengamos antes de este punto. Si aquí tenemos 2, bueno, pues le tendremos que multiplicar 2. En definitiva, como estamos con el segundo punto y le estamos multiplicando por 2, bueno, pues ya vemos que este número coincide aquí. Si estamos con x sub 3, bueno, pues le tendremos que multiplicar por 3. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordar que tenemos que obtener la altura de cada rectángulo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos que evaluar este punto de aquí en esta función. Es decir, tenemos que sustituir esta x que tenemos aquí por esto que veis aquí. Si realizáis la sustitución, tenemos h entre b por, y aquí tenemos k por b entre n. Ya vemos que b se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda lo siguiente, h entre n por k. Esto que tenemos aquí. Y por último, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos el ancho de cada rectángulo. Recordad que el ancho de cada rectángulo es igual a b entre n. Bueno, pues teniendo todo esto claro, bueno, pues simplemente tenemos que realizar la sustitución. Aquí tenemos el valor funcional. Recordad que simplemente hay que sustituir la x por esto que tenemos aquí y llegamos a este valor funcional. Bueno, pues aquí tenemos la altura y aquí tenemos la base del rectángulo, de cada rectángulo. Como luego las tenemos que sumar, ya sabemos que lo tenemos que representar con esta notación sumatoria. Bueno, pues una vez que lo representamos con esta notación sumatoria, ya sabemos que partimos de k es igual a 1 y llegamos hasta n rectángulos. Bueno, pues ¿cómo le damos solución a esto? Como ya vemos que aquí tenemos k sub 1 y aquí tenemos ak, bueno, pues a las demás variables las podemos considerar como constantes. Bueno, pues simplemente las retiramos de la suma. Una vez que la retiramos de la suma, ¿cómo le damos solución a esto? Recordad que esta parte es igual a esto que veis en rojo. Y esto lo vimos en el vídeo anterior. Bueno, pues ya sabemos que esta parte, como digo, es igual a esta otra. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y luego simplificando el resultado, bueno, pues vais a llegar a esto de aquí. Ya veis que aquí tenemos realmente el área del triángulo, pero luego lo tenemos que multiplicar por esto. Aquí tenemos el error. Ahora bien, ¿cómo reducimos el error? Bueno, pues habíamos visto que si nosotros empleamos un número infinito de rectángulos, es decir, si n tiende a infinito, bueno, pues ya sabemos que este cociente de aquí realmente tiende a 0. Si tiende a 0, bueno, pues tenemos 1 más 0 es igual a 1, multiplicado por esto, bueno, pues vamos a obtener el área del triángulo. Y para que lo veáis mejor, bueno, pues como tenemos que emplear el límite, cuando n tiende a infinito, bueno, pues nuevamente, como digo, ya vemos que este cociente de aquí, cuando n tiende a infinito, esto se aproxima a 0, bueno, pues como esto es igual a 0, 1 más 0 es igual a 1, multiplicado por esto, queda 1/2 por b por h. Es decir, hemos llegado a la fórmula del área del triángulo, que ya sabíamos que era 1/2 por b por h, pero empleando el plano de coordenadas y estas aproximaciones de aquí. Ahora bien, ¿cómo hemos reducido el error? Bueno, pues recordar que si tenemos un número infinito de rectángulos, ya sabemos que el ancho de los rectángulos cada vez y cada vez se van haciendo más pequeños, es decir, que se va aproximando a 0. Bueno, pues ya vemos que este cociente de aquí se aproxima a 0, siempre y cuando n se aproxime a infinito. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver lo mismo, pero para un caso más general. Vamos a verlo cuando tengamos una función como esta y tengamos un intervalo cerrado que no comience de 0, sino que comience, por ejemplo, desde A hasta B. Como digo, bueno, pues lo vamos a ver para un caso más general. Hasta la siguiente.